En el 2026 seguimos hablando de derecho en la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Hoy tenemos como invitado al doctor Alberto Yepes, que es experto en derecho electoral. Egresado de la Universidad del Rosario, tuve el honor de conocerlo como alumno mío en la maestría de Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, que se realizaba conjuntamente con la Carlos III de Madrid. Posteriormente, el doctor Yepes se destacó en todos los ámbitos de la vida profesional, pero siempre alrededor del derecho electoral. De hecho, fue consejero de Estado de la sección quinta de esa corporación y también hizo parte de la Comisión Especial Electoral convocada con ocasión del proceso de paz. Hoy hemos decidido hablar de elecciones, obviamente no de los resultados ni de la política, que son temas que no conciernen a la academia, sino desde la perspectiva jurídica, como es obvio que debemos y queremos hacer. Doctor Yepes, tenemos una vieja discusión usted y yo. ¿El derecho electoral es derecho administrativo? Usted dice que no, pero explíquele por favor a la Academia del País por qué. Bueno, muchas gracias y un saludo para todos y especialmente para ti, Sandra. Para mí es un honor estar aquí en la Academia como miembro de ella para expresar estas ideas que han sido tan controversiales. En punto a tu pregunta, yo siempre he considerado que el derecho electoral no es derecho administrativo. Hay una primera fase que es que dentro de la tridivisión del poder, nunca en las constituciones colombianas se ha consagrado una rama electoral o un poder electoral. Siempre, y fue negada esa proposición en la Asamblea Constituyente del 1991, como fue negada la creación de la Corte Electoral, pero sí ha habido proposiciones al efecto, es decir, esta no es una idea original de Alberto Yepes, esto en el mundo y en Colombia claro, ha existido este punto. De allí que cuando se habla de derecho electoral, entonces hay una concepción reduccionista, digámoslo así, como no hay electoral, ni es judicial, ni es legislativo, entonces es ejecutivo. Sí. Y allí se entroniza por primera vez el derecho electoral. Por eso el derecho electoral tiene una sección que es joven, desde el año 80 y pico, 89 en el Consejo de Estado, y no en ninguna otra ni en forma independiente, porque siempre se ha creído que es un asunto administrativo. Realmente el derecho electoral, y si tú lo ves y nosotros lo examinamos desde el principio, es más un derecho constitucional que un derecho administrativo, porque es el corazón del Estado. Y de la democracia. Por eso, sin democracia, no existe un Estado social, democrático y de derecho. Ese corazón, es el que conlleva títulos como el de representación, el voto popular, que es de su esencia. Y por lo tanto, cuando tú vas a ver ya, concentrándonos en el punto, ¿qué es el acto electoral? Pues el acto electoral no es el acto administrativo, es la expresión de la voluntad de un electorado que tiene unos fines diferentes: hacer efectivos los principios democráticos, la representación. Y si tú recorres la teoría del acto administrativo, sus elementos de existencia, validez y eficacia, eso no tiene nada que ver con un derecho electoral. Ahí tú tienes el sujeto, el objeto, la causa, el fin y la forma. Son diferentes, nada tiene que ver con la prestación del servicio público, poder de policía. Puedes recorrer la historia del derecho administrativo y el derecho electoral siempre va a tener su autonomía, que es esencial y que es lo que tenemos que entender los jueces, el Consejo de Estado, los que manejan tutelas en derecho electoral, que es que aquí se protege más que el derecho a ser elegido y a elegir. El derecho electoral lo que protege es la institucionalidad.
la institución, la democracia, la representación. Y en muchas ocasiones, pues naturalmente, y en muchos países, se sacrifica, entre comillas, unos derechos por preservar los principios democráticos, la eficacia electoral, la institucionalidad, la estabilidad, la seguridad jurídica. En Colombia pues no sucede eso. En Colombia se ha entronizado esto dentro del Tribunal Contencioso Administrativo como sección. Sí, que controlan la legalidad de los actos electorales a la manera que controla la legalidad de los actos administrativos, y tal vez de ahí deriva la homologación que tú estás desvirtuando. Pero cuando se hace, digamos, tú no le puedes poner principios de derecho administrativo al derecho electoral porque él tiene sus propios principios. Hay un caso, varios. Está el caso del de Vivian Morales y el de la contralora doctora Sandra Morelli. Es decir, allí, por ejemplo, no, y déjame... que fue mi juez electoral cuando fui contralora. Y déjame traerlo a colación, la verdad. Es decir, había un tema aparte, eran dos, que recuerde yo, cargos, y había uno que era que las elecciones se han realizado dentro del Congreso cuando te eligieron, no con 5 días, sino con 3 días de anticipación. Bueno, desde una perspectiva estrictamente administrativa, pues nulo, expedición irregular, 5, 3. Bueno, pero es que se puede someter al país a que un Contralor General de la República, y al preguntar, oiga, ¿para qué están los 5, los 3 días? No, pues para que todos se enteren y voten. Y la pregunta que se hizo fue, ¿todos fueron? Menos uno. Bueno, pues quítele ese voto. Pero yo estoy protegiendo más la institución, y así hay muchos casos. ¿El caso de Vivian? El caso de Vivian igual fue numérico. Digamos, en la Corte habían 16 magistrados de los 20 y pico que estaban, y había, pues la Fiscalía tiene unas mayorías calificadas para ser elegido la fiscal, sí. Tenía que tener los 16 votos exactos, ella obtuvo 14. Sí. Entonces allí se sostuvo que, o sostuvo en salvamento de voto, porque la sala plena, que era más especialista en derecho administrativo, pues lo que me decía era, pues hombre, 16, 16 y 14 es 14, claro. Y las 2/3 para, pero de eso no se trata. Hay que mirar la finalidad del derecho electoral, y lo que yo quiero transmitir, o en mi opinión, es que es más de protección de la legalidad constitucional, de los principios democráticos, y que los elegidos en ese momento más son unos accidentes para preservar esas instituciones, correcto, alcaldes, gobernadores, pero no se puede, por un derecho subjetivo, sacrificar la institucionalidad. Pues muy interesante esta tesis. Cambiemos de tercio y ubiquémonos en el 9 de marzo del 2026, un día después de elecciones. Doctor Yepes, Colombia cuenta con una institucionalidad sólida, garantista, que preserva la democracia. Yo le anticipo mi opinión, creo que sí, pero usted es el experto. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, pero es que en nuestra democracia es muy joven. Yo diría esto, ya hablamos del corazón del Estado, que es la democracia, el derecho electoral. Funciona, en Colombia funciona, y realmente están los hechos que son tosudos, los de ayer, los de hace 4 años, los de hace 8 años, etc. Ha habido una alternación de poder en principios de presidentes que han determinado diferentes ideologías, las elecciones han funcionado, hay legitimidad en el gobernante, que es muy importante, pero, digámoslo así, el sistema electoral o el sistema jurídico electoral colombiano tiene demasiados bypass, tiene demasiados estén. Entonces tú le pones al corazón, y yo creo que Colombia sí necesita un trasplante de corazón,
que quede nuevo, porque tiene demasiado y depende muchísimo de la probidad, de la honestidad, de la transparencia de quienes ejercen ese poder electoral. Es decir, del registrador por sobre todo, del Consejo Nacional Electoral, de la sección quinta y de todos los demás actores, procurador, contralor, y aquí funcionó. Si uno ve ayer, pues hay toda la legitimidad del mundo, pero eso tiene un problema. ¿Qué tiene? ¿Y cuáles habría que cambiar? El derecho electoral no puede ser derecho administrativo, no solo por lo que hemos hablado, sino mira lo que pasa. El control de legalidad y de legitimidad se ejerce a posteriori. Al contralor, a la contralora, al procurador, al senador, al presidente, al alcalde, al gobernador, se le hace un control posterior, de carácter judicial, entre comillas, porque ese mismo control lo hace el Consejo Nacional Electoral previamente. Pero administrativo. Siendo exactamente lo mismo. Tú estás inhabilitado o no estás inhabilitado para participar en una elección. El Consejo Nacional Electoral a ese conflicto te dice sí. Y el mismo Estado colombiano, después, a través de la sección quinta, te dice no. Eso crea una inseguridad jurídica al contrario, funesta. Te dice no y después te dicen sí, estaba inhabilitado. Sí, aunque cuando dices sí puedes participar y luego te inhabilita, pero te dice no, te cercena ya el derecho porque no te deja. Y vienen las tutelas y viene lo demás, para no hablar de los conceptos de las salas de consulta antes, las tutelas para que te inscribas. Entonces crea, y el origen de las instituciones pues no es la mejor. Existe esta disfuncionalidad que estamos planteando es absolutamente clara. Las críticas al Consejo Nacional Electoral por su origen político, ¿cierto? Y de representación de distintos partidos y fuerzas. Y digámoslo así, la especialización que a veces se deja de exigir en la sección quinta del Consejo Electoral, que debería exigirse una especialización, ¿no? Pero esto que es posterior, te voy a dar el ejemplo clarísimo. A ti te indemnizan hasta un muerto en Colombia, te lo pagan. Igual te resarcen los daños, estoy hablando, ¿sí? Te resarcen los daños, cualquiera, contractual, extracontractual, inclusive laboral, tributario. A ver, resárceme el perjuicio a un pueblo que le digan, ese no era su gobernador. No se puede, es imposible. Por tanto, el control debe hacerse previo a la elección, como hay en muchos países. Esto no es nuevo, vuelvo y repito. Claro. No es que yo me lo esté inventando, no, es que debe hacerse previo para garantizar la institucionalidad, para la permanencia. El perjuicio irremediable. Claro, tú sabes, por ejemplo en Guajira, no es que Guajira no funciona, es que Guajira... Pero ¿cómo va a funcionar si en los últimos años le han declarado la nulidad a posteriori a 10 gobernadores? Pues no hay políticas públicas que aguanten y que haya gobernabilidad. Entonces el control tiene que ser previo. El procurador, el contralor, el presidente del Senado. Es que en el mundo, recuerden ustedes que se declaró la nulidad de la elección del contralor, que volvió nuevamente. De Carlos Hernández. Pero por Dios, del presidente del Senado. Pero hombre, en plena... Eso va contra la institucionalidad, que es proteger el derecho. Claro. Pero si se dice antes, se dice, hombre, doctor Yepes, doctora Sandra, ustedes no pueden ser representantes, senadores, alcaldes, gobernadores, pues listo. Se evita un desgaste. Y no el daño, además, porque como no lo puedo resarcir, pues es mejor lo evito. Esto no eso no quiere decir que existan controles posteriores, pero extraordinarios, como recursos de revisión, etcétera, etcétera, de nulidad, Alberto, como lo tienen todos. El tiempo se nos agotó hace mucho tiempo, pero una pregunta Muy final. Bien. El presidente Petro ha dicho que hay una sentencia del Consejo de Estado que se está incumpliendo. En 2 palabras, ¿qué sentencia es? ¿Y es cierto o no es cierto? Pues hay una sentencia que se le llama la sentencia del Mira,
en donde se anuló realmente la elección de todo el Senado, se volvió a contar y le dieron unas curules al Mira. Ese no es el problema. El problema es que se dieron unas órdenes al Estado, o unas recomendaciones, si se quiere, pero digamos orden, que el software lo comprara el Estado, que el software lo manejara el Estado, y que se supiera cuál era el código fuente para evitar fraudes en las elecciones. La pregunta es si eso se hizo o no se hizo, si se desacató o no se desacató. Yo creo que no se ha desacatado esa sentencia. La registraduría compró el software, la Contraloría maneja el software, pero pues es como tú compras una camioneta de último que maneja sola, que no necesita conductor, ¿sí? Pero que dices, bueno, aquí va a haber un conductor que lo maneje igualmente, pero pues tienes que tener quien lo mantenga y tienes que ir a la Tesla, a la Volvo, a que le manejen y le hagan la reparación y el mantenimiento que le tienen que hacer, que son privados. Entonces la respuesta es no. Yo creo que sí se ha acatado y que la muestra pues estuvo ayer en eso. Bueno, pues quedas muy invitado para otro video, igual o más largo, porque de verdad estuvo muy interesante todo lo que nos enseñaste. Gracias a ti y a la academia, muy gentil. Muchas gracias.